Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este vídeo voy a mostraros las diferentes novedades que incorpora esta nueva TRS RR One 2022. Sin duda es una moto muy atractiva visualmente y que ha incorporado numerosas novedades con respecto al modelo anterior que iremos desglosando a lo largo del vídeo. La horquilla delantera trae nuevos settings, como veis, con botellas negras, barras doradas, la hacen muy atractiva a esta suspensión delantera. En el apartado del chasis también ha habido modificaciones en la posición del ángulo de la pipa de dirección que se notan ligeramente. Incorpora un amortiguador Reiger y una rótula más reforzada que aumenta la duración y reduce el juego libre. Sin duda, este sistema de suspensión es uno de los más efectivos y fiables en las motos de trial que he probado. La verdad es que me gusta muchísimo. Trae una nueva goma de protección del cárter ante posibles impactos con respecto a modelos anteriores. Incorpora tirantes de color rojo de sujeción del motor, unas nuevas gráficas muy atractivas, rojas, negras, amarillas, que hacen a la moto muy racing, como su propio nombre indica. Vamos a conocer a continuación algunas novedades de la mano del piloto que nos acompaña hoy, Jesús Martín. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy Jesús Martín. Y nada, esta vez venimos a presentaros la TRS RR 2022. Un modelo que cada año se actualiza un poquito más y ya si de por sí son fiables todas las TRS, ya esta ya es el no va más. Bueno, la principal novedad de este año es el chasis, que cambia un poco la geometría de la pipa de la dirección y la moto es un poquito más estable, que ya lo era de antes, pero bueno, ahora la notas con más aplomo de adelante y la verdad que va la moto muy asentada. Luego otro cambio a nivel de motor es el volante de inercia, que es diferente tarado, con lo cual la moto tiene más bajos y bueno, la moto es realmente muy completita. A nivel de ciclo cambia la violeta de la suspensión, que es un poquito más robusta. También cambia desde la caja del filtro del aire el desagüe, por si te entra agua que salga un poquito mejor el agua. Y bueno, pues a grandes rasgos la moto sigue siendo una moto de primer nivel y bueno, pues lo de siempre. Estáis invitados a venir a probarla cuando queráis a nuestras instalaciones y veréis cómo va a encantar. Vamos a pasar a la acción para ver cómo se va comportando esta TRS RR de mano de Jesús, un piloto muy experimentado, tiene concesionario oficial de TRS, con lo cual lleva mucho tiempo conociendo la marca, el funcionamiento de la misma y podéis pedirle opinión al respecto con total libertad. Sin duda es una moto muy ligera, muy fácil de llevar. Jesús también es muy buen piloto y así lo demuestra en todos sus triales, quedando siempre en primeras posiciones con esta fantástica TRS. La verdad es que es una moto muy divertida, muy juguetona, sobre todo para este tipo de terreno de roca, la veo una moto 100%. Aquí me tenéis a mí. Bueno, estamos probando la TRS 2022, las sensaciones son extraordinarias. Y eso que yo tengo una Gol y la verdad es que ya noto las diferencias en este nuevo modelo. Me está gustando mucho. La verdad es que todas las motos de trial me gustan mucho, no sé con cuál me podría quedar. Aquí vemos a Jesús afrontando una bajada, la cual pues está un poco resbaladiza porque el terreno está bastante húmedo. La moto se mueve muy bien, tiene una tracción extraordinaria. Hay que ajustar lógicamente la suspensión, como siempre digo, al peso de cada uno para sacar el máximo partido a vuestras motos. Podéis ver un tutorial completo en mi canal. Esta moto es ideal para afrontar este tipo de escaloncitos, muy divertida. El toque del gas es muy suave y enérgico, la suspensión trasera va fenomenal, se mueve muy bien, es una moto como siempre muy ligera, muy rápida, que nos facilita, sobre todo en este tipo de terrenos, el afrontar con garantía las zonas.
Tiene un toque fabuloso abajo. Me encanta. Aun siendo un motor 300, bajo mi punto de vista es muy suave y muy manejable, muy progresivo. Para nada tienes la sensación de una moto incontrolada. Es uno de los aspectos que quiero resaltar sobre este modelo. Ahí vemos a Jesús haciendo un vuelo muy suave, sube extraordinariamente, ahora coloca la moto en equilibrio. La verdad es que es muy estable en cualquier situación y aquí nos lo demuestra Jesús, totalmente quieto, recto con la moto en equilibrio. Es una de sus principales virtudes. Esta TRS también es una moto muy estable en todas las zonas. Vamos a ver cómo sale de la zona. Muy bien. Aquí le vemos afrontando un negativo bastante considerable, como acelera y sube perfectamente. Aquí tenemos un empuntado donde Jesús domina a la perfección esta técnica, mantiene el equilibrio, se echa hacia atrás y tira hacia arriba con un toque de gas. Aquí nos demuestra Jesús las posibilidades de esta TRS subiendo esta gran roca con facilidad. Aquí cuestecitas muy fácilmente, cambia muy bien, afronta la zona y se queda quieto en equilibrio. Como digo, es una moto muy estable, muy enérgica, un motor muy potente a la vez que controlado en todo momento. Si estáis interesados en probar esta TRS RR 2022 o cualquier modelo de TRS, podéis poneros en contacto con Jesús Martín en la dirección que aparece aquí en la pantalla. Él estará encantado de ayudaros, aconsejaros con el modelo que os guste más. Sin duda os aconsejo que probéis al menos estas motos de TRS porque son realmente divertidas para hacer trial independientemente de cuál sea tu nivel. Vas a encontrar una moto muy manejable, muy sencilla y muy controlada en todo momento. Espero que os haya gustado el vídeo de esta TRS RR 2022. Nos vemos, un saludo, arenitas.